Amado Padre, te damos gracias por permitirnos tener ese tiempo para una vez más llenarnos de tus fuerzas y llenarnos del buen espíritu, Señor, para seguir viviendo nuestras vidas. Llénanos de tu santa sabiduría y al mismo tiempo llénanos de una ambición para anhelar tu palabra más y más y anhelar las cosas santas más y más. Pedimos que purifiques nuestros pensamientos y corazones a lo que escuchamos este mensaje y guíanos una vez más para que lo que escuchamos sea lección para mejorar nuestras vidas, esta ofrenda delante de ti, Señor, que estamos ofreciendo, y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de alcanzar, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. Hoy veremos este mensaje en Romanos capítulo 8, que es un capítulo muy importante. Se la compara muchas veces como si el libro de Romanos es un anillo. Entonces el capítulo 8 llega a ser como el diamante de ese anillo. Y justamente Romanos capítulo 8 habla sobre la esperanza. Y la esperanza en realidad juega un papel muy importante en nuestras vidas. La esperanza está bien vinculada o relacionada con la fe. Sin la fe uno no puede tener esperanza. Y así son palabras que interactúan. Y justamente leemos este mensaje porque me gustaría compartir un poco de mi experiencia en esta última semana, que justamente tuvo que ver con la esperanza. Fue una semana bastante difícil y una semana que donde experimenté o sea, fui sacudido y mis emociones y mis pensamientos estaban de aquí para allá y me sentía muy inestable. Y así era, el contexto es básicamente que las cosas no iban de acuerdo a mi voluntad y me sentía muy frustrado porque no podía hacer nada al respecto. Y, realmente me sentí muy frustrado y, y hasta me sentí muy enojado. Uh, y realmente así me sentí muy incómodo, sin paz, preocupándome de lo que habría de venir. Y sin así ningún sentido de calma o paz. Y, uh, y siento que muchas veces nos podemos sentir de esta manera. O sea, creo que es como la primera vez que me siento así, con ese sentimiento muy fuerte. Y durante esa semana me di cuenta que Dios que me enseñó algo a través de esa situación, y es justamente
lo que me gustaría compartir. Una cosa que aprendí y que me calmó bastante es que, como lo dice en este versículo, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Y este versículo se la tiene que ver con fe, porque si hoy vivimos una vida difícil, si tenemos muchos desafíos, eh, la manera para poder sentir paz y poder ver más allá de la situación presente es con fe, es con esperanza. Si nosotros no tenemos esperanza, es muy difícil ver más allá de nuestra situación. Y cuando no vemos más allá de nuestra situación, es fácil que nos encerremos en las limitantes presentes y de ahí, cuando solamente vemos límites y no vemos soluciones, es cuando nos desesperamos y es cuando nos sentimos impacientes y ansiosos. Y así algo que reflexioné esta semana es que al fin y al cabo Dios está en control de mi vida. Y cuando llegué a aceptar eso en mi corazón, es ahí que cuando me vino una grande paz, cuando me acordé que Dios comenzó mi vida y que yo estoy siguiendo a Dios y Él me está guiando. Cuando me acordé de eso, fue cuando pude sentir un poco de paz. Y a lo que voy con eso es que cuando estamos en momentos difíciles, lo importante es no encerrarse en esa situación difícil, sino en momentos difíciles es importante enfrentarlo, enfrentar esa dificultad, es enfrentar ese desafío eh, y vencerlo. Pero justamente esa semana, esa era mi postura, yo quería enfrentarlo, pero me di cuenta que soy una persona muy débil. Me di cuenta que no quería enfrentarlo. Me di cuenta que la razón por qué me frustraba es porque no quería enfrentarlo. Quería el camino rápido. Quería que se solucione rápidamente y así evitar cualquier tipo de estrés. Y ahí entonces me di cuenta de mi impaciencia. Pero esa semana me di cuenta que en esos momentos es importante orar a Dios. Es importante caminar junto con Dios, invitar a Dios en esos momentos claves de nuestras vidas y resolverlo juntos, ya que nosotros somos débiles, ya que nuestra voluntad es débil, enfrentar eso solo va a ser una carga demasiada pesada, más de lo que nosotros podremos soportar, por el cual es importante recurrir a Dios. Y así, muchas veces las dificultades Dios nos las permite justamente para qué. ¿No? Como lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, eh, dice que experimentaron dificultad de manera muy grande, que hasta perdieron la esperanza de su vida. Pero eso le ayudó a Pablo para poder depender más de Dios, ¿no? Y así, toda dificultad, eh, Dios las utiliza, eh, porque dicen que la crisis es oportunidad de Dios. No sé si han escuchado ese refrán alguna vez, pero es así. Cuando hay crisis en la vida del hombre, esa es una oportunidad de Dios para enseñarnos cosas muy importantes, para cosechar un fruto espiritual. Y es eso justamente lo que nosotros tenemos que ver en momentos difíciles. Pero entonces, eh, quiero compartir, ¿no? Que me sentía muy mal y muy bajoneado. Y
Y justamente ya que no tenía dónde acudir, entonces, ya que yo soy cristiano y creo en Dios, entonces hice lo que no tenía más, o sea, ¿qué más puedo hacer en esta situación? Entonces comencé a orar a Dios y después de esa oración automáticamente comencé a derramar lágrimas y mi corazón comenzó a humillarse y comenzó a arrepentirse. Y, y después de haberle orado a Dios, ¿de qué me di cuenta? Me di cuenta que me estaba encerrando en esa situación. Me di cuenta que había una parte dentro de mí, incrédulo, que se estaba encerrando y que dejó de ver a Dios en ese momento y por eso eh, estaba siendo golpeado por las olas y estaba siendo hundido en el mar. Y así por eso dije que me sentía muy sacudido. Pero a través de algunos mensajes que escuché, pude recibir mucho consuelo, ¿no? Y justamente es lo que quiero compartir. Mm, una cosa que también escuché esa semana es que la vida, muchas veces en la vida, las cosas no van de acuerdo a nuestra voluntad, no va de acuerdo a nuestros pensamientos. Y justamente este refrán decía que cuando las cosas no van de acuerdo de tus pensamientos y no van de acuerdo de tu voluntad y todo es muy difícil y, y no resultan como tú quieras, eso es la definición de la vida. Es decir, nosotros muchas veces queremos que nuestra vida sea fácil, pero tenemos que ser muy realistas. La vida no es fácil, no lo es para nosotros que creemos en Dios, ni lo es para las personas que no creen en Dios, ¿no? Para todos, la vida es difícil. La vida nunca va a ser como nosotros pensemos que sea, ¿no? Siempre va a haber algo difícil, siempre va a haber algún desafío, algún problema que vamos a enfrentar. Es inevitable, ¿no? De la misma manera que todos enfrentaremos la muerte un día, y eso también es inevitable, ¿no? En la vida tendremos problemas que son inevitables. Ya que es algo inevitable, nosotros no debemos de evitar esto, ¿no? Y mentirnos a nosotros como si estos no existieran, sino lo que permanece hacer es eh, enfrentar esos problemas y buscar una solución, ¿no? Y de esta manera fortalecernos para que nosotros podamos enfrentar esos problemas y superarlos. Pero ahora la realidad es que somos insuficientes. La realidad es que somos muy limitados a enfrentar problemas que muchas veces son mayores que nosotros, mayores que nuestras habilidades. Y si ustedes se preguntan por qué la gente se suicida o por qué la gente fuma o tiene vicios o tiene adicciones, aquí se lo puede definir muy bien. O sea, yo tengo, bueno, a mis parientes, ¿no? Puedo dar un ejemplo de mis parientes o inclusive a mi padre, ¿no? Pero vamos a usar el ejemplo de mis parientes. No tengo un tío que no deja de fumar y ha intentado muchas cosas para dejar de fumar. Intentó leer un libro, intentó una rehabilitación, intentó hasta acupuntura para dejar de fumar. Y aunque funcionaban momentáneamente, o sea, a corto plazo, una vez me acuerdo haber visto que le hicieron acupuntura y después de que le quitaron todas las agujas de su mano, creo que le pusieron por lo menos unas 100 agujas en su mano, en su palma. Y después de quitar esas agujas, dijo mi tío que la sensación de querer fumar había desaparecido. Y al escuchar esto,
Se me hizo muy, muy increíble. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Ya vas a dejar de fumar? Porque siempre fumaba y me acuerdo que me enojaba porque tenía que respirar ese aire, ¿no? Íbamos en el carro, ¿no? Y a cada rato fumaba y así me enojaba mucho. Pero cuando dijo que ya no tenía ese deseo de fumar, se me hizo muy increíble, ¿no? Pero después de una semana me encuentro con él y de nuevo está fumando, o sea, no funcionó, ¿no? Y yo no lo entendía en aquel entonces, ¿por qué la gente fuma? O sea, porque yo, pues, no, para ser honesto, también intenté el cigarro, ¿no? Y a mí no me gustó para nada, o sea, muchas veces decían, es porque te quita el estrés. Yo entonces no entendía, me quita el estrés, a mí me da más estrés fumar porque me estoy mareando fumando esto. Y, ¿Y a quién estoy intentando a quién estoy intentando de mentir? O sea, a mí no me gusta fumar para nada y eso no me está quitando el estrés. Entonces no entendía a la gente por qué estaba fumando. Pero después de esa semana, cuando me di cuenta que el estrés era intolerable, que la preocupación era algo así que me estaba comiendo por dentro y que me estaba trayendo mucha inestabilidad mental, emocional. Ahí es cuando me di cuenta, ah, por eso mi tío fumaba. Porque realmente en ese momento buscas alguna manera para sentirte tranquilo. Buscas una manera para estabilizar tus pensamientos porque se hacen tan intensos y la preocupación se hace tan fuerte que quieres tranquilidad, ¿no? Ay, por eso ahora entiendo por qué hay adicción. Hay tanta ansiedad en este mundo, hay tanta preocupación que el fumar, el tomar alcohol, ¿no? O el hacer drogas los tranquiliza un poco o les hace olvidar un poco esos problemas que tienen enfrente suyo y en ese momento no necesitan sentirse tan preocupados, ¿no? Pueden aliviar su tensión, ¿no? Y así yo también viví en el Brasil y me acuerdo que en los viernes o los lunes es bien así silencioso en las tardes, pero sales en las noches los viernes y la gente está tan emocionada que están como, dicen que están dialogando, pero yo cuando pasaba y los veía, pasaba por bares, por ejemplo, y la gente estaba gritando de emoción. Entonces me puse a pensar, esta gente grita de emoción porque están aliviando su tensión, porque tanta presión sienten durante la semana, el trabajo, no sé, sus hijos, tienen que pagar la renta, tienen que resolver esta situación, pagar muchas cuentas. Imagínense cuánta presión es eso. ¿Mm? Y todavía, si las cosas no van de acuerdo de tu voluntad, ¿cuánto más te vas a frustrar? Y hay tantas cosas, tantas variables que no podemos, que no tenemos el poder sobre, eh, y esto nos desgastan, ¿no? Y hay inclusive personas que se suicidan porque no sienten esperanza, no hay esperanza, dicen, se dejan llevar por la presión, ¿no? Porque una vez escuché así que había un hombre que había perdido su trabajo, ¿no? Y justamente por haber perdido ese trabajo, va y comete un error. No quiero ni siquiera mencionarlo en este mensaje, eh, ya que nos va a quitar toda la gracia. Pero este hombre perdió su trabajo y hizo algo muy enloquecido, como si no hubiera nada de esperanza. O sea, hasta esa extremidad nos puede llevar el estrés en nuestras vidas. Y así somos débiles, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra estos pensamientos? ¿Cómo podemos luchar contra esta presión?
No es saludable mentirnos a nosotros mismos y decir que no existen, sino tenemos que buscar una manera para solucionarlos. Y si diría yo que está en nosotros y que nosotros podemos resolver, ¿no? Yo diría, yo mentiría, porque yo no podría con tanta presión, ¿no? Y el hombre tiene habilidad, pero su habilidad es limitada. O sea, en esos momentos nosotros como misioneros, nosotros como gente de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios y tenemos que pedirle a Él fortaleza, pedirle a Él sabiduría, pedirle a Él coraje para luchar contra esas situaciones, ¿no? ¿Por qué vamos a fingir que somos fuertes cuando no lo somos? Ni siquiera Jesús. Ahora, Jesús también en los momentos difíciles, ¿qué fue lo que él hacía? Él no decía, yo puedo con todo esto, yo voy a seguir adelante, yo lo voy a vencer. No. Cuando Jesús se le acercaba a la muerte, ¿qué fue lo que hizo? Jesús se fue al monte de los olivos para orar a Dios, para recibir consuelo, porque él le temía a la muerte. Jesús también era débil y buscaba el coraje en Dios. Y es así como nosotros debemos de lidiar contra estas situaciones, ¿no? Y esta semana justamente lo que me trajo mucho consuelo es que un mensaje que escuché me ayudó a interpretar mi vida en esas situaciones difíciles. Y así, cuando experimentamos situaciones difíciles y no le buscamos el significado, no le buscamos el sentido, o sea, no lo interpretamos profundamente, o sea, si lo interpretamos de cualquier manera, si lo interpretamos así como que, es una dificultad, ¿no? Es una dificultad más en mi vida, ¿no? No sé por qué está aquí, qué estará diciendo Dios con esa dificultad? No hay algunos que en esa dificultad pueden resentirse a Dios, o sea, diciendo, Dios, yo estoy haciendo todo a tu favor, estoy evangelizando, estoy ayudando a la gente, ¿por qué aún me traes esta dificultad? Y hay muchas personas que se pueden resentir de esta manera, ¿no lo creen? Por lo cual es importante interpretar nuestras vidas, especialmente en los momentos difíciles. ¿Por qué Dios está permitiendo esta dificultad? Y nosotros debemos de saber que toda dificultad en nuestra vida no es algo sin sentido, sino toda dificultad en nuestras vidas tiene un propósito, tiene significado, ¿no? Hasta las dificultades que nosotros nos traemos encima de nuestras vidas por nuestros pecados, ¿no? Hasta esas dificultades hay algo que podemos aprenderle, ¿no? O sea, lo que vengo con esto es que existen buenas dificultades en nuestras vidas. Existen las dificultades que enfrentamos cuando vivimos la vida con mucho esfuerzo y devotos hacia Dios. Porque un cristiano devoto hacia Dios no estará libre de dificultades, ¿no? Y esas dificultades yo las defino como buenas dificultades, que Dios tiene un propósito para esas dificultades. Pero hay también dificultades malas que suceden por nuestro pecado, por nuestros errores, ¿no? O sea, Dios no necesariamente crea esas dificultades, ¿no? Y hay que distinguir bien una con la otra. Pero hasta esas dificultades malas que nosotros creamos, estoy diciendo que Dios tiene el poder para cambiar esa situación y para enseñarnos algo y para cosechar un fruto también espiritual de eso, como el mensaje que di sobre la mujer adúltera que vino ante Jesús por sus pecados, pero Jesús cambió esa situación de negativo a positivo. Pero vamos a
a enfocarnos en estas buenas dificultades. Nosotros intentamos lo mejor que nosotros podemos en nuestras vidas para seguir la palabra de Dios y para esforzarnos a ser devotos a Dios, pero igual vienen estas dificultades. Lo primero que debemos de saber es que esas dificultades tienen un significado y nosotros tenemos que buscarle ese significado, tenemos que así interpretar bien nuestras vidas y profundamente. Y lo que me trajo justamente consuelo esta semana fue que es bueno que Dios nos está bendiciendo con esas dificultades, aunque no parezca. Las dificultades es como cargar junto la cruz de Cristo. Pero eso también tiene un significado muy importante. Muchas veces podemos quejarnos por el plato que Dios nos puso enfrente, pero si ese plato contiene comida amarga, nosotros debemos saber que Jesucristo también tuvo un plato amargo o una bebida amarga, ¿no? Y aunque sea difícil de tragar, veamos por qué o qué utilidad tiene estos momentos difíciles, ¿no? Pero antes de entrarnos a eso, cuando tenemos estos momentos difíciles, tenemos que creer más en Dios y tenemos que depender más en Él. Y tenemos que intentar solucionar el problema juntamente con Él. Eso no significa que no debemos de trabajar o no significa que debemos de esperar que Dios lo solucione todo, sino buscando a Dios y buscando una solución de Dios hasta que Dios abra un camino. Nosotros tenemos que intentar solucionar ese problema, ¿no? Pero volviendo a este punto, ¿por qué Dios permite sufrimientos en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite situaciones que aparentan imposibles en nuestras vidas, ¿no? Y la razón es justamente porque nosotros, esas situaciones imposibles, una persona sin fe tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque una persona sin fe ve la situación imposible y se desespera. Y ahí es cuando, como fui explicando, comienzan las adicciones o comienzan a evitar el problema o fingir que existe, o hay algunos hasta extremadamente van y cometen suicidio, ¿no? Y hay tanta desesperanza en este aspecto, cuando existe la manera para superar eso, ¿no? Y cuando se nos acerca un momento imposible o una gran dificultad, nosotros tenemos que vencer con fe, ¿no? Tenemos que buscar la manera, orar a Dios y tenemos que empujar con fe hasta que superemos esa situación, ¿no? Porque no hay ninguna ola demasiado grande para que nosotros podamos atravesarla, ¿no? Porque si Jesús con Dios superó la muerte, nosotros que con esas trivialidades o problemas más pequeños, ¿qué no podremos superar? ¿No? Pero entonces, volviendo a ese punto, ¿por qué Dios nos da situaciones imposibles? ¿O por qué permite estas situaciones que aparentemente son imposibles para nosotros? Es porque quiere que nosotros empujemos con fe. Quiere que nosotros lo superemos con fe. Quiere que nuestra fe se fortalezca. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ese episodio o esa historia que tú vas a contar más tarde, de cómo superaste tú en esos momentos difíciles con Dios, será una historia o será un testimonio para una multitud de personas que no conocen esta vida y que están pensando que la vida no hay esperanza. O sea, Dios quiere usar ese episodio para poder dar esperanza a una multitud de personas. Pero si nosotros no la podemos, si nosotros no la experimentamos,
y no la superamos, no podremos ser esa esperanza para mucha gente. O sea, Dios nos está entrenando, ¿no? Y Dios quiere guiar a mucha gente a la vida a través de nosotros. Por lo cual es muy importante estos momentos difíciles. Son momentos claves. Son momentos en el cual tenemos que ponernos bien serio y ganar coraje con Dios y seguir adelante, ¿no? Y así hay un dicho que dice así, que solamente aquellos que hayan cargado la cruz, solamente aquellos que hayan atravesado esas dificultades, ¿no? Pueden guiar a las personas al cielo. Si nosotros no experimentamos esto, no podremos nosotros guiar la gente al cielo. No podremos guiar a otra gente a que cargue su cruz. Y como la Biblia dice, aquel que no carga mi cruz no es digno de mí. Aquel que pierde su vida, perdón, aquel que gana su vida o que conserva su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida la ganará. En esas dificultades nosotros aprendemos, ¿no?, a perder, ¿no? Aprendemos a través de los sufrimientos, ¿no?, juntamente con Cristo, aprendemos a perder, ¿no?, pero a través, porque como cristiano podemos pensar, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Pero a través de estos sufrimientos estamos cargando la cruz. La cruz es muerte, ¿no? Y la muerte es como perder. Pero al cargar esta cruz aprenderemos a ganar. Y así espero que nosotros podamos en esos momentos difíciles podamos interpretar bien nuestras vidas. Aunque tengamos presión aquí y allá, espero que podamos empujar con fe, orar, ¿no?, para las personas que están en el campo de misión, aquellos que no oran o aquellos que no escuchan la palabra, se les va a hacer muy difícil fortalecer su fe, ¿no? Y por eso nosotros tenemos nuestras vigilias de oración. Por eso nosotros tenemos nuestro culto de oración, servicio de oración y nuestros matutinos. ¿Por qué? Porque siempre es una lucha con nuestra fe, ¿no? Siempre viene la vida y nos lanza una ola, ¿no?, por la cual podemos ser sacudidos, pero si nuestra fe no está firme, entonces nos dejamos llevar por esta ola. Para fortalecer nuestra fe es importante orar a Dios, recibir fuerzas a través de la oración. Es importante escuchar la palabra y fortalecer estos pensamientos buenos y luchar contra los pensamientos malos o negativos, ¿no? Si no escuchamos la palabra, si no oramos, entonces al fin y al cabo podemos compararnos con un corredor de maratón que está corriendo una carrera, pero no está ni tomando agua, ni está respirando. O sea, si no tomas agua y no respiras como un corredor, cada paso que das te vas a asfixiar, te vas a desesperar más y te vas a secar. Por el cual nosotros en esos momentos claves volvamos a la oración, volvamos a la palabra y así superemos juntamente con Dios, superemos toda desesperanza con esperanza a Dios y terminemos siendo aquellas personas que puedan guiar a otros que están viviendo un momento de desesperanza y poder mostrarles que existe otro camino que nos lleva
a la vida. Hay tantas personas hoy que están muriendo porque desconocen que Dios está ahí para ayudarlos, que Dios es la columna en nuestras vidas. Y entonces rápidamente tenemos que salir y enseñarles esto. Y así espero que este mensaje les sirva a ayudar a interpretar esos momentos difíciles y, y que tengan esperanza en sus vidas. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Señor, muchas veces interpretamos las dificultades de manera propia y muchas veces nos convencemos que no estás presente en cierta situación. Señor, ayúdanos a corretear toda ansiedad, toda preocupación, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas y sentirnos asegurados en esas situaciones difíciles, sabiendo que existe un propósito. Señor, ayúdanos a interpretar bien nuestras vidas y poder acordarnos que tú nos estás, que tú tienes un propósito para cada momento, que podamos ser aquellos que puedan depender en ti en esos momentos difíciles y poder superar toda situación, porque Jesús también superó la muerte, Señor, no con su propia fuerza, sino con tu ayuda, porque Él te oró, Él te buscó, y tú le diste el coraje, Señor, para enfrentar la muerte. Viendo esa imagen, acordándonos de esa historia, ayúdanos a ver qué tenemos enfrente hoy y ayúdanos a enfrentarlo, Señor, con las fuerzas que nos brindas, porque reconocemos nuestras debilidades y reconocemos nuestros límites, Señor, y confesamos que sin ti nosotros no podríamos seguir adelante. Señor, ayúdanos a poder aprender esta vida, donde la esperanza no termina, y poder ser esperanza, Señor, para aquellos que desconocen que existe esperanza en esta vida, que desconocen que colocan sus vidas en las cosas del mundo, no sabiendo que lo único que nos puede garantizar y lo que es firme y que es dependible, que podemos depender, eres tú, Señor. El dinero va y viene, y las cosas del mundo van y vienen, Señor, pero todos invierten sus vidas ahí en algo estable, inestable. Señor, así de esta manera, al vivir, al superar estas dificultades, ayúdanos a ser aquellos que pueden traer esperanza a una multitud de personas que esperan este mensaje, Señor. Y así, no es más, llénanos de tu fortaleza para que podamos salir. Así queremos pedirte todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.